verso 2 y verso 3. Vamos a leer, hermano, y con esos dos versículos nos vamos a empezar esta enseñanza. Cuando lo tenga, me dice un amén. Leemos la palabra de nuestro Dios, que dice de la manera como está escrita, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Como una pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos las gracias, oh Dios, en esta noche, por darnos la oportunidad, el privilegio, Señor, el poder estudiar este tema que es muy debatido, Señor, a través de las diferentes corrientes teológicas, Señor, pero un tema que tiene profundo peso para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a digerir, a entender, ayúdanos a absorber como la esponja absorbe el agua, como el niño absorbe todo en su niñez. Señor, que podamos absorber lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Bendice a aquellos que nos oirán a través de las redes sociales, a los que nos oirán a través de la plataforma de YouTube y aquellos el cual llegará este mensaje, Señor. Gracias una vez más por poner el sentir de tu palabra en mi vida, Señor. Porque si tú no pusieras el sentir en mi vida, ¿qué hablaría de ti, oh Dios? Pero te agradezco que tú pones ese deseo en nosotros para poder compartir, Señor, a través de tu palabra al pueblo, a ese rebaño, Señor, que tú has dado, y seamos edificados. Gracias, muchas gracias, Dios. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Tal vez me pagan los ventiladores, no es que se va la garganta, como dice el hermano Manuel, ¿verdad? La seguridad de la salvación, hermano. Quiero que prestemos suma atención, porque posiblemente le diga yo a alguien el día de mañana, hermana, predique sobre el tema, la seguridad de la salvación. Posiblemente le diga a alguien, ¿verdad? Entonces usted va a saber desempeñar el mensaje, porque ya lo escuchó. Quizás pues lo vamos a escuchar el próximo lunes si Dios nos da la vida, si el Señor no ha venido. Ese tema de la seguridad de la salvación, hermanos, es incondicional. Lo que nos está relatando Hebreos 2:2, ¿es incondicional la salvación final del creyente? ¿O puede el creyente perder la salvación por su debido pecado? Es la pregunta, hermanos, que se da, la pregunta del millón, y que responder aceleradamente es fácil. Responder, hermanos, conforme a un texto es fácil. Responder conforme a lo que yo pienso es fácil. Responder conforme a lo que me ha enseñado es fácil. Por eso le digo yo, hay que prestar atención para aprender. Hermano, y es acá donde debemos de aprender. Recuerde que la Biblia tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En los lenguajes que se escribió el Antiguo Testamento, nada que ver a lo que se escribió en el Nuevo Testamento. Todos sabemos y entendemos que el Antiguo Testamento se escribió en su mayoría en hebreo, partes en arameo,
hermanos, y el Nuevo Testamento en su mayoría fue escrito en griego. Entonces, para hallar una respuesta a la interrogante sobre si la persona puede perder su salvación, hermanos, tenemos que hallar bases primeramente en el Antiguo Testamento, o vocablos, hermanos, que nos dan a aludir, hermanos, al apartarse de los mandamientos de Dios, porque en el Nuevo Testamento no lo hay. Y eso es lo que me parece bien curioso. Es más apegado el vocablo en hebreo que el vocablo en griego. Entonces, el vocablo hebreo, hermanos, que sí existe, nos hace, hermanos, comparar. Bueno, el vocablo es retroceder. Dígalo conmigo en esta noche, retroceder. Ese es el vocablo hebreo que hay en el antiguo tiempo cuando alguien se apartaba de los mandamientos de Dios, retrocedía. Aparte de retroceder, también está el otro vocablo que es volver atrás. A usted inmediatamente se le puede venir la mujer de Lot, que la mujer de Lot, dice la Biblia, que volvió atrás. Entonces, ese es un vocablo de aquellos que se apartan, de aquellos hermanos que no han querido hacer la voluntad de Dios. También está el otro vocablo que es apartarse. Estamos hablando sobre la seguridad de la salvación, o sea, negarse a cumplir una promesa o deber. Eso es, hermanos, perder la salvación. Negarse a cumplir una promesa o un deber. Volver atrás, retroceder, apartarse, negarse. Ese es el vocablo en el Antiguo Testamento. Y un ejemplo bien fácil, práctico, que podemos hallar es que se compara a Israel, hermanos, con una novilla reincidente y que se niega a ser conducida, y al negarse a ser conducida se vuelve rebelde, y al volverse rebelde bajo el yugo, Israel se ha apartado de Jehová y se ha negado destinadamente a sujetarse al yugo de los mandamientos del Señor. O sea, se apartaron, volvieron atrás, hermanos, retrocedieron. Eso es lo que se daba en el Antiguo Testamento: retroceder, atrás, apartarse, no cumplir, no permanecer en los mandamientos del Señor. Vivir, hermanos y hermanas, una vida sin compromiso con Dios. Ese es el Antiguo Testamento. Al parecer, si algo Dios siempre ha querido con el hombre es que el hombre llegue a una salvación. Y Dios, de una manera u otra manera, siempre buscará los medios para que el hombre conozca a Dios. Pero el hombre siempre se ha querido apartar de sus caminos. Ahora bien, esto es conforme al vocablo en el Antiguo Testamento. Ahora, verá que nada que ver el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Nada que ver. Al parecer, el término de la seguridad de la salvación se manejan, hermanos, otros vocablos. Nada de retroceder, nada de volver atrás, sino que estos vocablos son un reincidente, parecido a la palabra que dice Hebreos 2:3. Reincidente es recaer, recaer y recaer. Ese reincidente es aquel que antes tenía fervor hacia Dios. Es aquel que tenía su primer amor.
Es aquel que muchas veces hemos oído y dicho quizás nosotros a veces, aquel hermano era llamarada de tuzas, porque era el primero que estaba en el templo, era el primero que quería servir en las cosas del Señor, era el primero que estaba para poder servir en las actividades, pero después ya no apareció. Entonces el término, el vocablo del Nuevo Testamento es: se ha enfriado. Ese es el vocablo del Nuevo Testamento. Ya no es aquel hermano fervoroso, ya no es aquella hermana fervorosa. Ahora la hermana se ha enfriado. Ese es el término que utiliza el Nuevo Testamento cuando hablamos sobre el tema de la seguridad de la salvación. Al parecer, no es Dios quien tiene la culpa que nos enfriemos. No es Dios, hermanos, quien tiene la culpa que perdamos el primer amor, ¿sí o no? Por eso, uno siempre tiene que ser fervoroso. Aunque la lucha, la prueba, la enfermedad, sea lo que sea, debemos de mantener, ya vamos a leer más adelante, lo que el apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo: aviva el don que hay en ti. O sea, no dejes que la llama se apague. Mantente fervoroso, mantente calibroso, mantente siempre al cañón de pie, pero no dejes que la llama se apague en ti, porque al apagarse la llama te vas a enfriar, te vas a enfriar. Y ese es el ejemplo y la connotación bíblica que tenemos en el Nuevo Testamento: ser fervoroso a Dios, pero luego enfriarse espiritualmente. Y es acá, hermanos, donde nosotros debemos de ser bien cuidadosos. No dejar que ese enfriamiento espiritual llegue a nuestras vidas. O sea, mantenernos activos, mantenernos, hermanos, fervorosos, mantenernos ocupados en la obra del Señor, mantenernos, hermanos y hermanas, sirviéndole al Señor dentro o fuera del templo, fervorosos. Pero cuando viene el enfriamiento, hermanos y hermanas, ahí las cosas empiezan a caer, a decaer, hasta que el hermano vuelve a habituarse en el mundo, o vuelve a anhelar el pecado, o a cometer el pecado que antes cometía. Una persona que se enfría está dispuesto, tiene luz verde para volver a pecar. Entonces, la pregunta es: ¿será que la salvación se pierde? ¿Será que la salvación, hermanos y hermanas, que Dios nos ha dado y que nos dice Hebreos, no podemos descuidarla? Descuide usted a su hijo, se va a hacer un hijo bien rebelde, caprichudo, gritón, que no hace caso y que él quiere hacer lo que le da la gana. Y que se sale a cada rato del culto. Descuida a su esposa, otro la va a conquistar. Descuida a su esposo, allá la vaya con la despeinada en la calle. O sea, no podemos descuidar esta salvación que Dios nos ha dado. El enfriarnos es un peligro inminente, hermano, el cual podemos caer en las garras de Satanás, que el Señor lo reprenda en esta noche. Pregúntelo a alguien que ya no está en la iglesia, que ya no vino a la iglesia, que ya no vino al culto, no aquí. Hermano, ¿por qué ya no fue al culto? Nadie le va a decir que se enfrió espiritualmente y por eso volvió al mundo y empezó a pecar y se apartó de Dios. En su mayoría va a escuchar decir que dice: es que el pastor tuvo la culpa, es que el diácono tuvo la culpa, es que la hermana tuvo la culpa. Y empezamos a cuestionar a medio mundo, pero nunca jamás nos autoexaminamos y decimos: yo era así, pero ahora estoy más frío que el Polo Norte. Casi nunca nadie lo dice eso.
Por ejemplo, mañana le voy a preguntar a mis compañeros, ¿y usted por qué apartó del evangelio? Tengo 4 allí. No me van a decir que se enfriaron. Van a empezar a mencionar nombres si es posible. Ahora, veamos una cita bíblica, Mateo 24:12. ¿Va entendiendo, hermano? Va, después lo puedes poner que lo prediquen cada uno. Amén. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad de muchos. Por ahí va, hermano. Por ahí va. Ahorita ando saturado el disco duro. Pero esa es. 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que... Gracias, María. ¿Qué es lo que llega cuando alguien se enfría? La maldad. Ya estudiamos eso, ¿verdad? Llega la vieja naturaleza adánica, que es la mala, es la perversa. Antes del enfriamiento, el tipo, o no voy a decir tipo para que no se escuche con tanta discriminación, el creyente, hermanos, se aparta, su enfriamiento procede porque ya empezó a amar las cosas del mundo nuevamente. Leamos este texto, no es doctrina este texto. No es para que hagamos doctrina con los evangelios, pero tiene mucho sentido. Y por haberse multiplicado la maldad, si usted le pone atención, hay una coma. Por haberse multiplicado la maldad, entonces viene el Señor y dice, más adelante, el amor de muchos se enfriará. Entonces, para que alguien se enfríe, para que el amor de alguien se enfríe hacia Dios, ya tiene que estar nuevamente el mundo. Ya tiene que amar nuevamente la música mundana. Ya tiene que amar nuevamente, hermano, las cosas que antes hacía. ¿Sí? Porque la maldad ha llegado primeramente y la maldad va a producir enfriamiento. Sea el hermano que sea. Hay hermanos que dicen, y hay mucho de verdad. Dicen, hermano, si usted no ha sentido nada hoy, aflíjase. La verdad es esa, hermano, oiga bien. La verdad es de que usted sabe cómo anda con Dios. Y no es necesario que alguien se lo diga. Nuestra relación es personal con Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien se enfría? La vieja naturaleza adámica ha ingresado una vez más a la persona y empieza a enfriarse poco a poco. Y ya no es el mismo, hermano. Si tenía privilegio, ya Dios ya no lo usa. Ya canta solo por cantar. Predica solo por predicar. Y saluda a los hermanos solo por saludarlos. Por no decir, yo no soy nada. Antes, hermanos, obedecían la palabra, pero la mundanalidad y el pecado impidieron el crecimiento y la producción de frutos en aquel creyente. ¿Por qué? Porque permitimos que la maldad, una vez más, repito, Mateo 24:12, dejó que primeramente empezara a afectar el fruto del crecimiento, sería la semilla produciendo el crecimiento y tener crecimiento produciendo frutos en aquella persona. Pero cuando fue tirada la semilla a tierra, al empezar a salir los frutos, llegó nuevamente la maldad. Llegaron las espinas, llegaron las piedras, llegaron los pájaros, las que cayó por el pavimento, y se ahogó aquel crecimiento. Por eso hay hermanos que solamente duran una semana o un mes en las iglesias. ¿Y qué pasó? Que no hizo su reconcilio ayer. Sí, pero ya me caí. Ni si había terminado de levantar, ya estaba caído otra vez.
O sea, esa semilla cayó en el pavimento. Vamos a Mateo 13, donde están las 7 parábolas. Está rico este calor, hermano. Pero quizás prefiero el calor y no estar, quedarme mudo, igual que Zacarías. Mateo 13. $22. ¿Lo tiene? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso es que muchos creyentes no crecen espiritualmente, porque nunca dejan que la palabra produzca frutos en ellos. Hermano, se va a bautizar. Ay, hermano, lo voy a pensar. Dentro de un año hablamos. Nunca se bautiza. Hermano, le vamos a dar la enseñanza para que pueda pasar por las aguas bautismales. Quizás no, todavía no, hermano. Quizás tal vez después. Ahorita estoy probando a ver si aguanto. Ya está ya cayó la semilla sobre los espinos. Ya empezó a ahogar la fe. Empezó a ahogar la palabra. Entonces, el término, el vocablo griego es enfriarse. Y este enfriamiento hace que todo cristiano, sea el más fervoroso, sea el más apagado, sea el más calladito, todo enfriamiento lo va a volver a cometer, lo va a hacer cometer nuevamente pecado. 17, perdón. Y aquí se cumple, sí, miran para atrás, para hacerlo del vocablo del Antiguo Testamento. Veamos lo que dice Lucas, por favor, 9:62. Vamos a Lucas, hermanos, 9:62. ¿Tiene? Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por eso canta aquel corito, ¿verdad? La iglesia se mantiene en las pruebas, en la lucha. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar y ni predicamos. Aleluya, 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 gloria a Dios. O sea, no podemos volver atrás. No podemos volver a abrir el closet, hermanos, de los recuerdos del mundo. Yo siempre había dicho, yo no sé cómo hay hermanas que, hermanos, hoy dicen, ya no soy nada, y ya mañana andan pintadas en licra con 1000 pinturas, con 1000 aretes, con 1000 cadenas, bien pintada el pelo, con grandes tacones. ¿Y de dónde sacaron todo eso? Ya lo tenían guardadito. ¿Qué le pasó a esto? El Señor dice que nadie que pone la mano sobre el arado es digno de ver para atrás. Nadie. Nadie, hermano. Y usted y yo hemos puesto la mano sobre el arado. Amén, dígame. Hemos puesto la mano sobre el arado. No hay que volver atrás. Hermana, me da cuenta que se vestía, mira. ¿Verdad que era bien coqueta? Pero mire, la hermana ni se le nota que era así. ¿Verdad? Porque es lo que Dios hace. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? De modo que si alguno está, ¿a dónde? En Cristo. Nueva criatura es. Las viejas cosas quedaron atrás, hermanos. Por eso no hay que volver para atrás. Sino lo que dice Hebreos 12. Viendo el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Pero muchos nos enfriamos espiritualmente. Nos enfriamos espiritualmente. Claro, la oración es importante. El orar es importante. Leer la Biblia es importante. El congregarse es importante.
Pero ¿sabe cuál es el peor error? Es que nos vayamos a enfriar espiritualmente. 17:32 de Lucas. Estamos en Lucas ahorita. Acordaos, dice Lucas. 17:32. Va que se lo puede aprender de memoria para mañana, ¿verdad? Acordaos de quién. O sea, mire, la Biblia nos pone ejemplos a nosotros. Ya no tengo ganas, que no sé qué. Acuérdese de la mujer de Lot. Acuérdese. Acuérdese de las consecuencias que esa mujer acarrió. Se convirtió en estatua de sal. Dios queriéndole salvar, Dios otorgándole la salvación. Huyan a los collados, huyan a los valles, váyanse para las llanuras. Pero no miren para atrás. No miren hacia atrás. Y luego con sus hijos, con sus hijas, vamos muchachos, rápido, rápido, que ahí viene el juicio de Dios. Y de repente se para la esposa y dice: todo lo que estamos dejando, todo el trabajo que hemos realizado, va a ser consumido por fuego. Me da lástima. No lo dice la Biblia. Entonces, el corazón de la mujer de Lot estaba en Sodoma y Gomorra. Por eso la Biblia nos enseña y dice que donde quiera que esté vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro. También, ha perdido comunión con el Señor. Perder comunión con el Señor es algo delicado también. Produce enfriamiento espiritual. El hermano Manuel canta un canto, ¿va? Que por más que la cante, uno no se las aprende, hermano. Y guarda el contacto con el Salvador. Ya vio que ni se la aprende. Ya tampoco. Entonces, hermano, pierden el contacto con el Señor. O sea, ya no hay una comunicación con el Señor. Eso lo produce un enfriamiento espiritual. Por eso el Señor dijo, ¿verdad?, en los evangelios. ¿Qué dijo el Señor? Aquellos que han perdido el contacto. Y este pueblo de labios me honra. Han perdido el contacto. Su corazón está lejos de mí. También dijo, ¿verdad? No todo aquel que me diga Señor, Señor, haya perdido el contacto. O sea, vea cómo la palabra nos recuerda a nosotros, hermanos, que lo que Dios nos ha dado es un gran valor. La parábola de la gran perla de precio significa el evangelio. O sea, usted y yo tenemos algo, hermanos, que tiene mucho valor para Dios. Pero muchas veces cuando nos enfriamos espiritualmente, ya no le hallamos valor a las cosas de Dios. Pero es que, hermana, usted hablaba en lenguas, hermano, usted profetizaba, hermana, usted aquí, hermano, usted allá, sí, pero eso fue antes. Entonces, ¿qué ha pasado allí? Enfriamiento espiritual. Hermanos, usted antes, pero si era una bendición oírlo cantar. ¿Y hoy qué pasó? Enfriamiento espiritual. Y es lo que el Señor quiere, que usted y yo evitemos. Evitemos, hermanos. Perder el contacto. Borra el número de su esposo, de su esposa, de su hijo, de su hija. Y háblele, a ver si va a poder. ¿A qué no? Ya no. Porque lo borramos y como no lo podemos de memoria, que ni el de nosotros nos podemos de memoria, mucho menos lo vamos a aprender otros. O sea, si usted borra el contacto, usted pierde comunión. Muchos se enfrían espiritualmente porque han perdido el contacto con el Señor. ¿Y cómo se pierde el contacto?
¿Cómo que el que pierde el contacto con el Señor? Cuando dejamos que otras cosas empiecen a ocupar el lugar de Él. Ahí perdemos el contacto. Dejamos que otras cosas ocupen el lugar que el Señor le pertenece en nuestra vida. Y empezamos a meter otras cosas. Y lo apartamos a Él. Allí es donde empecemos a perder el contacto y el enfriamiento espiritual viene absorbiendo nuestra vida cada día. Espiritualmente, alguien que está frío está marchito espiritualmente. No produce nada. Y no solamente marchito, sino también es una persona espiritualmente estéril. Veamos con lo que dice Juan, por favor, 15:6. Juan, capítulo 15, verso 6. Cuando lo tenga, me dice un amén. El que en mí no permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera como el pámpano y se secará. Vea esto. Y los recogen y los echan en el fuego y arde. Ya perdió el contacto. Y el Señor dice que lo va a echar afuera. Afuera. Se marchitó, es estéril. Ya no hay frutos. Ya no me anhela como yo lo anhelo. ¿Qué? Yo diría que son quejas de Dios. ¿Por qué dices amarme y no me amas? ¿Por qué dices buscarme y no me buscas? ¿Por qué dices tenerte en tu corazón y no me tienes en tu corazón? Quejas de Dios. Entonces, pero viene Dios como con Dios no se juega. Entonces, él acciona. Y Él acciona y dice, todo pámpano será sacado afuera. Y no solamente sacado afuera, sino que va a ser echado al fuego. No olvide el tema, la seguridad de la salvación. La nave de la fe, naufragando en los acantilados de la mundanalidad y el pecado. La nave de la fe naufragando en los acantilados de la mundanalidad y el pecado. ¿Será que la fe puede navegar en la mundanalidad y en el pecado? No. No podemos meter la fe del Señor. Me decía hoy un amigo, y hermano, que todos los músicos de la iglesia se fueron a meter a un concierto rockero no cristiano. Y le dijeron al pastor y el pastor no hizo nada, me dice. Y le digo yo, cuando uno no hace nada, es cuando Dios va a actuar y corta muchas veces lo que no le sirve. Porque si nosotros no accionamos, viene Dios y Él acciona, hermano. O sea, no se complica la vida. Para nada, hermano, se la complica. Por eso la fe de nosotros, que Él nos ha dado, no puede naufragar en la mundanalidad, ni mucho menos en el pecado. Pero una persona fría, sí, lo hace. En el mundo y cae en el pecado. Veamos a 1 Timoteo 1:19, por favor. Cuando lo tenga me dice un amén. 1 Timoteo 1:19, oiga lo que dice la Biblia. Manteniendo la fe, y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, no hay que naufragar en las cosas de este mundo. Pablo está aconsejando aquí a Timoteo, algunos ya naufragaron en las cosas de este mundo y ya no están. ¿Sabe? El infierno, el Hades, el lago de fuego, va a estar más lleno de gente impía. La gente impía es conociendo
la palabra, conociendo el evangelio, no lo pusieron por obra. La gente impía es la que ya conoce la palabra. El infierno, el Hades, el lago va a estar lleno, pero lleno de gente impía, que conoció la palabra, conoció el evangelio, conoció los dones de Dios, disfrutó de los dones de Dios. Y va a ser duro, porque nadie va a estar allí inocentemente. Sigamos. En el pasado se sentía feliz de ser creyente. Amén. Para mí era una felicidad ir al culto, hermano. Caminando. Si caía el agua, debajo del agua, de regreso. Caía el agua, para el culto. Con alegría, con gozo, con anhelo, con deseo de estar en el culto. Pero lo que más anhelaba yo, lo que más deseaba yo del culto, era oír la palabra. Sí, la palabra. Claro, la alabanza es bonita, la adoración es bonita, los dones, las profecías son bonitas. Pero lo que más anhelaba yo en el culto era la palabra. La palabra. Lo que más anhelaba. Y lo sigo anhelando. Oír buena palabra. Oír un buen mensaje. Oír a alguien, hermanos, que nos dé la palabra, sea dura. Aunque sea difícil. Aunque no la digiramos muchas veces. Pero es la palabra la que nos hace ser mejores a nosotros. En el pasado se sentía feliz de ser creyente. Hoy se avergüenza. Hermano, le invitamos al culto. Es que me da pena. ¿Cuánta gente no anda así en la calle? ¿Cuánta gente no está así ahorita en las casas metidas? Que la gente que gritaba el evangelio, expandía el evangelio, movía montañas por el evangelio. Pero llegó el enfriamiento espiritual. Y ahorita, 8 de la noche, están metidos en sus casas, viendo noticias o viendo otras cosas en la tele. Mientras que sus días anteriores era anhelar estar en la casa del Señor. Nunca debemos de avergonzarnos de lo que somos. Cuando alguien se avergüenza de lo que es, preocúpese. Preocúpese. Son síntomas de un cristiano raquítico, estéril y con síndrome de enfriamiento espiritual. Ha perdido el gozo. Si algo debe de haber en nosotros es gozo, porque el evangelio produce gozo en nosotros. Veamos una palabra más, por favor. Vamos a Timoteo, segunda carta hoy. Ya vamos a terminar, hermanos. Segunda de Timoteo 1:8. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. 2:12, aquí mismo, Timoteo, segunda, 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también, ¿qué va a hacer? Nos negará. ¿Cuánta gente ahorita en sus hogares, en las calles, en sus trabajos, no han negado al Señor? Lo han negado, hermano. Ya no fue a la iglesia, ya no fue al templo. Y no es culpa del pastor, no es culpa de nadie, no es culpa del diácono, no es culpa de nadie. Los culpables somos nosotros. Por haber dejado que el enfriamiento espiritual llegara a nuestras vidas. Es posible que en el lapso de la gracia, pero puede una persona que ha sido salva
reincidir, o sea, cometer pecados, y finalmente perderse, sí, puedo decir yo. Porque alguien que muere en el pecado no puede heredar el reino de los cielos. Ah, no, pero que era el hermano Mario, me respeto. No, si murió en pecado y reincidió en el pecado, la paga del pecado, dijo el apóstol Pablo, es muerte. El que practica el pecado es del diablo, lo dice Juan, porque él peca desde un principio. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros: apartémonos de toda cosa inmunda en esta tierra. Apartémonos de los deseos de la carne, hermanos, de los deseos de los ojos, porque eso no proviene del Padre, hermanos, no proviene de Dios. Proviene para que se produzca un enfriamiento espiritual y aquella persona pueda perderse el día de mañana. Aquella persona tenga que lamentarse el día de mañana. Pero si era un pastor, pero si era una mujer profeta, sí, pero si se descuida, también puede caer en las garras de Satanás nuevamente. Y él no anda jugando, él no anda perdonando, hermanos. No. Entonces, uno de los consejos que hay, que nos mantengamos fervorosos. Amén. Fervorosos. Que si yo anhelo tocar el teclado, no, hombre, tengo que hacerlo lo mejor. ¿Sí? Lo mejor, fervoroso. Que si yo hago la limpieza, fervoroso. Fervoroso. Si yo vengo a cantar aquí, Señor, lo mejor para ti. Aunque esta tos ruina ya no me deje, aunque esta garganta ya no dé, pero lo mejor, fervoroso. Pero, ay, hermano, ayúdeme, que te ayudaré. No, fervoroso. Apocalipsis 2:4, por favor. Ya nos vamos a ir, hermano. 2:4. Vea los vocablos que hay cuando alguien se está saliendo de la línea. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, hay oportunidad para alguien que cae, sí. Y da el consejo, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. ¿Se acuerdan las obras de misericordia? Ahí están las obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quizás de aquí nace, ¿verdad? Aquel coro, ¿verdad? Ese cabal. Otro vendrá y tu corona heredará, algo así, ¿verdad? O sea, otro ocupará nuestro lugar si no nos arrepentimos. Entonces Dios nos aconseja, arrepiéntete. Y ahí entra el orgullo, como ya entró la maldad. La maldad pone orgullo. Yo, arrepentirme, no, que se arrepienta primero la hermana que me ofendió. Ya es bien difícil. Y la salida más fácil es salir huyendo. Es que no me llevo bien con ellos. ¿Y quién le ha dicho que tiene que llevarse mal con ellos? Tiene que llevarse bien. No tiene que saberse llevar con los hermanos. Amén, hermano. Saberse llevar. También, para que un enfriamiento espiritual se dé, primero tiene que venir un adormecimiento espiritual. Vamos a Romanos, capítulo 13. Romanos 13, hermanos. Amén. 13:11.
andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas. No era este el texto, hermano, pero el texto era: levántate, tú que duermes. Ya ve que los super teólogos se equivocan. ¿Y qué estaba corroborando toda la cita yo? Perdón, hermano. Ya los Mickey Mouse no funcionan. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya ve cómo la palabra nos aconseja. Mira, aquí, hermano, si yo fuera de los predicadores que les gusta machetear a la gente, este texto está pero súper rico. ¿Sí? Porque advierte dos cosas: que hay que despertar y que el despertar, la venida del Señor puede estar cerca. Pero el apóstol Pablo dice: conociendo que el tiempo ya es hora de levantarnos del sueño. O sea, ya no durmamos espiritualmente. Y es uno de los problemas que hoy en día también en la iglesia se da. Estamos acomodados. Antes se daban las disciplinas, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? Disciplinas de 3, 4 meses, 2 meses, 6 meses. A la hermana le vieron comiendo elotes locos. A sesión. Hermana Teofina, es cierto que andaba, sí, hermano, ahí andaba yo. ¿Y qué? ¿Qué es pecado? Sí, 2 meses de disciplina. Antes era más rigorista las iglesias. Hermano, le vieron con calzoneta allá en la comunidad. Perdón, ya dije. Allá, por allá. Sí. ¿Y qué pasa? Mucho calor está haciendo. Va, disciplinado. 1 mes de disciplina. Y bájale a los choles. ¿Ah? ¿Sí o no? Hermana Hermida, hermano Manuel. Ana Marta. Ah, su nombre. Ah, ¿y usted por qué anda con cadena? Es que me las heredó mi abuela. Disciplina. Así eran, hermanos. Entonces la Biblia dice: ya no durmamos. Ya no durmamos. Sabiendo que el tiempo está cerca. Ya no es hora de dormir. Volvamos a Hebreos 2:3. Con esto terminamos en la primera parte. La otra semana, si Dios nos da la vida, vamos a tocar los 2 puntos para que no me vayan a estar comentando en el video el punto calvinismo y el punto arminianismo. Y luego una conclusión de las 2 fuentes teológicas para llegar a un punto bíblico que nosotros necesitamos. Amén. Bien, vamos a Hebreos nuevamente. Terminamos y nos vamos. ¿Hebreos qué era, hermanos? ¿Cómo? Por ahí estamos. 2 y 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, ve aquí, y desobediencia, recibió justa retribución. La pregunta, ¿verdad?, del escritor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, no es pequeña, no es mediana, es grande. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor en su ministerio, nos fue confirmada por los que lo oyeron. ¿Quiénes lo oyeron? Los discípulos. Ahí está. No podemos descuidar una salvación tan grande. Y camarón que se duerme, no se lo comen. Hacemos empanizado, un arrocito, y véngase mi reino. ¿Qué dice Pedro? Que Satanás anda. ¿Cómo anda Satanás? Como león rugiente.
¿A quién le se come este león rugiente? A los dormidos espiritualmente, a los que han dejado de amar al Señor y a los que han dejado que la maldad vuelva a enseñorearse en sus vidas. Hermano y hermana, el deseo de nuestro Dios es que lleguemos a la meta. El deseo del Señor es que así como hemos iniciado esta carrera, la terminemos el día de mañana. Y Dios es fiel, que cumplirá su palabra. Sí, la Biblia dice que el que ha iniciado la buena obra en nosotros, dice que la perfeccionará, o sea, la terminará el día de mañana. Por eso no nos preocupemos. Si nos hace falta algo espiritualmente, no nos preocupemos. Si nos hace falta dar más frutos, no nos aflijamos. Que dice Mateo 24, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Luchemos y no desmayemos. Mantengamos la llama del Evangelio encendida. Que Dios nos bendiga y nos ayude para que cada día sigamos adelante. Denle una ofrenda de palma al Señor en esta noche, hermanos y hermanas. Y oramos, Padre, buen Dios que estás en los cielos. Padre, gracias por esa gran salvación que tú nos has otorgado. Esa gran salvación que nos has dado a través de tu Hijo en la cruz del Calvario. No lo merecíamos, Dios. No éramos merecedores. Pero tú nos has hecho merecedores de tu gracia. Y no solo de tu gracia, de los dones espirituales. Y no solamente de los dones espirituales, sino de heredar la vida eterna, Padre. No solamente la vida eterna, sino allá, en aquel reino, allá en aquel lugar que tú has escogido para nuestra vida, Dios. Ayúdanos a no enfriarnos, oh Dios. Ayúdanos a mantenernos despiertos espiritualmente. Ayúdanos a que nuestras lámparas no se queden sin aceite. Enciende la llama del Evangelio a través de este Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos a ser constantes. Ayúdanos cada día que nos mantengamos fervorosos. Señor, gracias por tu palabra, por el consejo que hoy ha venido a nuestras vidas. Ahora, Padre, te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares. Guárdanos de todo mal y de todo peligro, Señor. Y si tú no has venido y tú nos prestas la vida, permítenos estar el día de mañana una vez más en este lugar. Gracias. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. ¿Hallaron el regalo?